8 días por allá y yo no fui capaz de dar el cuerpo por no pelar la nalga en una quebrada. Por no cambiar. Por no pelar eso. Y de venida tuve que hacer la explosión por allá donde Yo pienso que es ventajoso porque entonces uno puede aparecer como otro más con la gente y que la gente sea capaz de verlo uno como, me decía una señora, es que también los obispos orinan y en la manga. Y sí. Sí. Y un poquito más allá. Monseñor, ¿han pasado cuántos años de cuando se mojó la caja? 38 años. ¿Y 7 de seminario o no? Más 7 de seminario. 45. 45 años, ¿cómo le parece? Desde que se mojó la caja. Desde que se desbarató la caja. Y de la caja, ¿qué queda de esa persona que se le mojó la caja a hoy? Pues ya queda una persona que tiene canas y la frente pelada, como me lo dijeron en estos días algunos amigos. Monseñor, cuando llegó usted a Urabá, ¿qué pensó de este momento de la salida? Usted cuando llegó dijo, ¿cuándo será que me voy? ¿O qué pensaba? Yo siempre pensé que lo que dijo alguna vez, cuando uno se desposa con una mujer es para toda la vida. Y él decía que él nunca había considerado la idea de cambio. Entonces generalmente uno se queda pensando en esa idea de que uno venía ya como para permanecer en el tiempo y que lo sacaran para el cementerio. Sin embargo, con la dinámica que siempre se ha vivido en la diócesis, uno diría, cualquier cosa podía suceder en cualquier momento. Y generalmente eso va de 10 en 10. Entonces era una posibilidad, pero tampoco ni se buscaba, ni se predicaba, ni se hacía el trámite para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Acuerde que ya llevo 6. Sí. Ya son 8 años, pilas va a ver. No, ¿se olvidaron? Yo creo que no ha habido esa malicia, pues ni siquiera pensarlo. Monseñor, usted como ser humano, cuando llegó a Urabá, ¿ahora que se va? Pues yo creo que he logrado adquirir una sensibilidad bastante grande por la gente, ¿no? Y creo que he aprendido a vivir con lo mínimo. Y he sido capaz de mantenerme en actitud de despojo, viendo las realidades del territorio, viendo cómo la gente vive muy humilde, sin tantos apegos, pero también viendo cómo otros viven tras el enriquecimiento de cualquier forma. Yo siempre he dicho que entonces la filosofía de vida mía, y se ha fortalecido en estos 8 años, es vivir como libre de equipaje, ligero de equipaje. Segundo, no estar pidiendo privilegios, ni buscarlos, ni atenciones especiales. Yo creo que he tratado de dar el menos problema posible, tanto en las parroquias como en las comunidades. Y fácilmente, pues, eso puede ser que también un tanto desagradable para algunos que quisieran ver una figura más episcopal, más elegante, no tan ordinario como el actual. ¿Y usted es el ordinario del lugar? ¿Usted se considera el ordinario del lugar? Yo me considero el más ordinario de todos. Y nunca he querido mostrar otra imagen distinta. Es decir, soy incapaz de ser de otra manera. ¿Y usted qué diría, monseñor, que al que le diga, hombre, es que tanta descomplicación complica? No, yo diría que no,
todo lo contrario. Yo creo que eso depende de los territorios y de los sitios. Esta es una cultura de mucha informalidad para todos, ¿cierto? Y ese puede ser uno de los pecados grandes a nivel de lo jurídico o de lo organizacional, y todavía nos falta pues crecer mucho en esa cultura de la formalidad, especialmente en el tema laboral, por ejemplo. Pero yo pienso que es ventajoso porque entonces uno puede aparecer como otro más con la gente y que la gente sea capaz de verlo a uno como, me decía una señora, es que también los obispos orinan y en la manga. Y sí. Sí. Sí orinan. Y un poquito más allá. Más allá donde orinan los otros. Sí. Para no entrar en detalle. Exactamente. Monseñor, ¿cómo definiría usted el habitante de Urabá? Porque urabaenses, yo no sé si somos, si son, si están. El habitante de Urabá, ¿usted cómo lo define? Pues yo lo defino como una persona muy querendona del lugar, del territorio, sea porque es nacido o porque viene. El que es nacido, pues defiende su territorio a capa y espada, es enamorado, quiere su tierra, y el que viene termina enamorado, y casi todos se quedan, que es una de las cosas bonitas que uno va encontrando en la gente con la que va hablando. Es que yo llegué hace 40 años, hace 30, hace 20, y aquí me quedaré. Entonces, ese sentido de pertenencia me parece a mí que es muy interesante. Lo segundo es que muchos vienen a buscar fortuna y lo interesante es que la logran, ¿no? Y saben cuidarla y aumentarla. Otros muchos seguramente no tienen la misma suerte. Pero yo creo que todos tratan de hacer, digámoslo así, sacar el mejor partido del estar en la región. Y otra cosa muy interesante de las comunidades o de la gente es esa capacidad de acogida con todo el que llegue, la confianza exagerada de los que llegan y la capacidad de resiliencia con todas las situaciones complicadas, difíciles, del límite. La gente sigue perseverando, trabajando. Ahí siguen luchando de una u otra manera. Monseñor, la definición en cuanto a fe, la fe de la gente de Urabá, ¿usted qué dice? Yo siempre saco este testimonio para definir la fe de muchas personas. Mi abuela es muy católica, aunque uno se da cuenta que el muchacho es una persona que vive aún en situaciones de pecado grave, personal y social, pero la confianza que le da al momento de confrontar su vida espiritual es esa raíz católica que siempre hay en muchas personas, así se hayan ido a otras comunidades de fe. Por la raíz católica que hay acá en el territorio, me parece a mí que tenemos que buscar cómo lograr llegar a esa, como en las minas, hay que llegar a la veta. Yo creo que nos toca llegar a la veta de lo católico que hay a la base de la espiritualidad del hombre y la mujer del Urabá y el Darién. Revisando papeles, uno encuentra la tarea que han hecho los misioneros y cómo sembraron de tal manera que todavía eso sostiene. Esa es la... Monseñor, usted dijo ahora que los que vienen les gusta quedarse y se quedan, y no es que les guste, sino que físicamente quedan por alguna razón. ¿Les gustaría quedarse? Yo he pensado, y lo dije siempre, cuando yo me jubile de cura, le pediría al obispo que esté en turno ser el capellán o el párroco de Sapsurro,
Y ya preparó el camino, ya hay casa ya. Estamos dando la pelea para rescatar un territorio, un espacio que es de la diócesis, pero que está en problemas, porque ese me parece a mí que es un lugar, además de paradisiaco, muy bueno para un viejo ya jubilado que quiere estar en contacto con la gente, porque es que yo no admito un jubilado encerrado en una casa cuando hay tanta gente a la que simplemente escucharlo o acompañarlo ya sería una labor importante. Muy bonito eso. Monseñor, Darién Urabá, ¿qué tiene para decirnos entre esas dos cosas? Darién Urabá, Urabá Darién. El Urabá es la tierra de la industria, de la empresa, del emprendimiento, de la pujanza, del pensar cosas nuevas, del soñar con ser la mejor esquina de América. Y el Darién es como el paraíso, como el lugar donde pudiésemos decir que es el templo de la naturaleza. Qué bueno que pudiesen cuidarlo y que se pudiera aplicar todo el tema de la Laudato Si en conservar ese territorio. Por eso es tan importante eso de seguir dando la pelea por los derechos del río Atrato y todos sus afluentes, y que haya un desarrollo que no dañe la casa común. Esa es la gran riqueza de esta zona, y además somos diócesis de frontera, y nosotros todavía no hemos valorado lo que significa eso. Empezando porque por ahí nos entró la fe, nos entró, digámoslo así, entre comillas, la civilización occidental. Pero nos quedamos con eso y ya, no hemos explotado ese relacionamiento con ese mundo del Pacífico, que todavía está esperando que Colombia mire en esa dirección. Entonces yo sigo que tenemos un potencial que nos toca conservarlo y aprovecharlo. Monseñor, en estos días pensaba, porque a veces pienso, menos mal. En esta semana rompieron el túnel, el Toyo, y entonces hay una comunicación más especial entre el occidente y Urabá. Usted esta semana se va para el occidente y va desde el Urabá. ¿Encontrará alguna relación entre esas dos cosas? Yo creo que hay una prolongación natural del occidente al Urabá y del Urabá al occidente, al Darién. Este rompimiento del túnel, este mejoramiento de las vías, yo creo que lo que hace es facilitar los lazos de hermandad, facilitar un desarrollo más integral y facilitar la ayuda en todos los aspectos entre estas dos, digámoslo así, regiones o subregiones del departamento de Antioquia y del Chocó. Ese túnel se hace para que nos encontremos más fácil. Por eso me imagino que el turismo va a ser mucho más amplio y fuerte en esta zona por la facilitación que van a hacer las vías. Esperemos que ese turismo traiga muchos beneficios. Monseñor, yo siempre he pensado que el fuerte suyo ha sido el trabajo con lo social. Yo le quisiera preguntar, Hugo, Migrantes, Iglesia. Yo pensaría 3 temas: indígenas, afros, mestizos, que se resumen en los migrantes. Porque por aquí está pasando la síntesis de la humanidad. África, indios de la India, Asia,
todo Sudamérica, Colombia. Este Urabá y el Darién es la síntesis de esas, digamos así, 3 razas. Yo creo que hay que seguir haciendo acciones por atender a estas poblaciones. Y yo creo que esa es como la sensibilidad que va naciendo en mí o fortaleciéndose en mí. Yo creo que por ahí tenemos retos que seguir. ¿Usted toda la vida ha tenido esa sensibilidad o usted considera que le nació aquí o se le despertó como hacia esa parte? Yo nunca supe para qué servía hasta que llegué a Urabá, ¿no? Porque mucho tiempo yo permanecí pegado a los libros y encerrado en la tacita de plata que era el seminario o la formación de presbíteros y la universidad. Entonces uno no logra tener la experiencia de la base, aunque yo conocí toda la diócesis, pero nunca trabajé más allá de 2 años en 2 parroquias. Y parroquias que estaban más o menos muy bien. La gente no tenía tantas situaciones de vulnerabilidad. Cuando llegué de obispo auxiliar de Medellín, el señor arzobispo me puso especialmente a acompañar la pastoral social. El tipo, en su inteligencia, algo vio. Claro, pues que no fui muy eficiente ahí. Pero sí quedó ya una tendencia, una inquietud. Y aquí yo sí creo que se configuró más esa tendencia. Y se configuró más por todas las experiencias vividas, por la experiencia misma de la diócesis, porque la diócesis en todo el área, digamos así, del país se ha distinguido por ser una diócesis en la que la pastoral social ha jugado una parte muy importante. Entonces yo sí creo que esa sensibilidad sí ha crecido. Ahora yo creo que puedo estar más maduro para otras experiencias. Y veo que se está preparando para la región donde va, porque habla ya de la veta, de la minería, de descubrir la veta, la minería en el occidente, ¿cómo la ve usted? Yo creo que es una región, pues hablando solamente de la diócesis de Santa Fe, que tiene unas montañas que son misteriosas. Todas esas montañas que van hacia el Cauca, que rodean el Cauca, son misteriosas. Yo siempre me emociono mucho viendo esas montañas, porque uno dice, ¿qué hay debajo? ¿Cuánta riqueza que no conocemos? Ya comienzan a descubrir la riqueza que hay en Frontino, en Urrao, en estas montañas de aquí por Buriticá. Y esa misma realidad es lo que está pasando en el Bajo Cauca, lo que pasa siempre en el Chocó. Entonces es como una realidad que unifica estos territorios que están en las vertientes del Cauca. Entonces allá se comenzó una pastoral minera que seguramente se quedó en pañales. Yo creo que hay que empezar a acompañar más aquellas iniciativas de algunos obispos que ya comienzan a tratar ese tema. No en vano alguna vez la provincia entregó una carta pastoral sobre la minería. Y el otro tema que yo sí veo que por la movilidad y por las vías que nos facilitan el encuentro, Occidente y Urabá, Darién, tenemos que pensar muy bien cómo cualificar el tema del turismo. Yo creo que todavía pensamos que el turismo es venir a bañarse en pantaloneta al mar. O en una piscina en Santa Fe O de Antioquia. en una piscina en Santa Fe de Antioquia y no pasar de ahí. Y tomarse los tragos por ahí y hacer la bulla más posible en las noches de farra.
esta región está mostrando otras orientaciones. El avistamiento de aves, los ríos con sus bellezas, la selva misma, el turismo rural, el turismo de aventura. Oiga, yo creo que hay una riqueza que no vemos todavía. El turismo gastronómico. Comience por ahí. Nosotros nos comemos el banano pelado y el plátano asado, si acaso cocinado, todo duro. Y algún señor dijo, se me acaban las 80 recetas de cómo preparar el banano. Y no he tenido a quien entregarle esta herencia. Yo creo que el turismo va a facilitar todo eso, ¿no? Que toda esa tradición culinaria de nuestros ancestros, como dice alguien, sea de verdad aprovechada. Monseñor, sé que no nos abandona, pero en este momento, en esta transición, obispo, arzobispo, apartado Santa Fe de Antioquia, ¿qué sentimiento hay? Pero hay sentimientos encontrados, ¿no? El cambio a veces es un motor de nuevas cosas, ¿no? Entonces uno no puede cerrarse a esas situaciones que exigen cambiar, sea para bien o peor, pero hay cambio. Aquí hay que esperar que todo sea para el bien de los que se quedan responsables del trabajo diocesano y para los que vamos a emprender otro servicio en otro lado. El otro sentimiento es un poquito la frustración, ¿no? Uno ve que quedan muchos huecos, quedan vacíos, quedan tareas no hechas, decisiones tomadas que pueden ser imprudentes, malos ejemplos, y a veces una palabra de uno puede haberse tirado en la vida de una persona. Hasta donde Dios quiera que no seamos pues muy culpables de decisiones privadas, pero también le queda a uno el sinsabor de que queriendo hacer bueno pudo haber sido desastrosa la decisión. El tiempo dará el juicio. Esa es una cosa seria. ¿Y el momento más bonito, Monseñor? No, yo creo que todo ha sido bonito, yo creo que no hay que destacar un momento especial, así único y exclusivo. Yo creo que los retiros espirituales han sido momentos muy interesantes. El visitar las comunidades y conocer cosas nuevas y muy novedosas ha sido también una cosa, yo creo que para mí una de las experiencias que más me marcó fue la visita primera que hice a una cuenca del río Cacarica, que tuvimos la oportunidad sin darnos cuenta y sin proponernos de hacer el camino de los migrantes desde la comunidad de Huimpujur hasta la frontera con Panamá y encontrar todo lo que encontramos. Y en ese momento no se hablaba tanto de migrantes, pero ya encontramos que esa era una ruta antigua, especialmente cuando llegamos a una casa comunal muy grande donde nos hospedaron y encontramos letreros con mensajes de todos los pueblos del Asia y del África. Yo decía, ay señor, es que por aquí ha pasado la gente desde los años 60, decían las señoras. Entonces para mí esa fue una experiencia muy, muy interesante. Es decir, que ahí sí caí yo en la realidad, porque nos pasó de todo. Una sola cosa para la anécdota. 8 días por allá y yo no fui capaz de dar el cuerpo por no pelar la nalga en una quebrada. Por no cambiar. Por no pelar eso. Y de venida tuve que hacer la explosión por allá donde... ¿Dónde dejó ese recuerdo? ¿Dónde quedó esa huella imborrable del obispo? Abonamos
la ribera del Cacarica. Después de aguantar 8 días comiendo lo mínimo. Para no. Porque la timidez o no nos daba para pelar nalga, como decía la señora. Monseñor, démosle gracias a Dios. ¿Qué momento considera usted que fue duro, difícil? Para mí el más difícil fue, y más, digámoslo así, como exigente, cuando fuimos a verificar el desalojo de los indígenas en la comunidad eso fue por el Trandó, una comunidad a la que yo nunca había ido, y habían habido un encuentro entre paramilitares y guerrilla, y en la balacera fue asesinada una indígena y la comunidad estaba confinada, y entonces reclamaron la presencia y la ayuda humanitaria. Entonces uno decía, ¿cómo es posible que en unos caseríos tan lejanos, con una gente que no tiene nada que ver en el conflicto, ellos no puedan disfrutar de su territorio? Y entonces todo ese tema de la invasión que hace la ilegalidad a los territorios de los ancestros indígenas y afro, fue para mí una cosa muy fuerte, al punto de que más adelante eso se convirtió en las jornadas humanitarias, donde pudimos recorrernos todo el departamento del Chocó, y que era como la zona más afectada. Y eso nos preparó para seguir haciendo la visita por toda la zona montañosa de aquí de este sector del Urabá antioqueño. Monseñor, ¿cuántos sacerdotes ordenados en este tiempo? 7. 7, casi que uno por año. Sí. Buen promedio. No estamos tan mal, aunque deberían ser 7 cada año. Monseñor, la bendición para nosotros y el territorio y la gente. Pues yo sí seguiré siendo muy devoto de Santa María de la Antigua del Darién. Ella nos enseña a ser caminantes en estos territorios, tratando de unir la diversidad en la unidad de fe de la Iglesia, en la diversidad de creencias, de formas de expresión culturales, y que el Señor ilumine a todos los misioneros, sacerdotes, religiosas y laicos, para que sigamos descubriendo la voluntad de Dios sobre el territorio, lo mismo a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, y a las instituciones y organizaciones que están asentadas en el territorio, a los que vengan, también que podamos aportar a su engrandecimiento y a la santidad de vida de todos sus habitantes. Y que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Amén.